Profe, creo que tiene apagado el micrófono. Listo, gracias. Creo que en la clase del lunes les dije que hicieran una lectura previa a este tema. Bien, porque hoy vamos a estudiar cómo derivar funciones de dos variables. Estamos haciendo el paralelo al curso anterior de cálculo diferencial. Hablamos sobre dominio, hablamos sobre límites y otro tema importante de ese curso es cómo derivar estas funciones. ¿Listo? Para que nos sirva esa técnica de derivar más adelante para hallar máximos o mínimos, ¿no? Y resolver algunos problemas aplicados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo derivar esa función? Entonces, a este tema le llama derivadas parciales. ¿Listo? Nosotros no tenemos programado quiz todavía. Derivadas parciales. Ah, bueno, el lunes es festivo, ¿no? Bueno, ahorita que llegue más gente hablamos del quiz. ¿Listo? Entonces, miren, ¿alguien se acuerda cómo se definió la derivada de una... Si yo tengo una función f que depende solo de x, ¿cómo es que definimos la derivada? ¿Sí? Recurramos a este conocimiento previo para definir la derivada parcial. ¿Sí? ¿Cómo definió f' de x? Entonces, si ustedes recuerdan, se hizo por medio de un límite, ¿no? Se definió así. Creo que la mayoría lo estudió así. El límite cuando h tiende a 0 y es una razón de cambio. Es fx más h menos f de x sobre h. ¿Listo? Esto es una tasa de crecimiento, una razón de cambio. ¿Listo? Así se definió la derivada para funciones de una sola variable. ¿Listo? Y tenía una interpretación interesante, ¿no? Además de eso, que es la pendiente de la recta tangente, ¿no? A la gráfica de la función en el punto que estemos calculando la derivada, ¿no? Se hizo así. Entonces me hago una gráfica aquí. Digamos que la gráfica de f de x, como es de una variable, la función es una curva. ¿Cierto? Así. Es cuando, digamos que aquí está x. Entonces, f' de x, ¿qué es? También lo vimos en el curso anterior, es la pendiente de esta recta, ¿sí? Que es tangente a la gráfica de f de x, en el punto cuya abscisa es x, pues. Esta es la gráfica de f. Entonces, la pendiente de esa recta, ¿sí? Generalmente uno utiliza la letra m para hablar de una pendiente, ¿no? Entonces, esa pendiente es f' en x, ¿no? Y saber este hecho, pues, nos permitía decir, ah, bueno, donde la pendiente sea 0, probablemente ese es un punto máximo o mínimo de la función, ¿no? Posiblemente es un candidato a ser máximo o mínimo, no siempre es cierto. Que si la función f de x es x al q, la derivada en 0 es 0, sin embargo 0 no es un máximo ni un mínimo de esta función. Pero generalmente ocurre que si la derivada es 0 es un máximo, ¿no? Y eso era lo que se había desarrollado en el curso anterior. Bien, ¿todo el mundo se acuerda de haber visto eso? Sí. Franklin, ¿se Sí, profe. acuerda? Sí. Entonces miren cómo se definió la derivada. Nosotros tenemos que generalizar esta idea aquí, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? Que aquí tenemos dos variables, ¿no? Entonces, los matemáticos decidieron hacer lo siguiente, ¿sí? Dijeron, bueno, ignoremos una de las variables, ¿sí? Entonces, suponga, por ejemplo, coloquemos aquí título. Coloquemos derivada, coloquemos otro color. Derivada parcial con respecto a x. O coloquemos aquí a la variable x.
Entonces, ¿por qué hago esta distinción con respecto a la variable x? Entonces ellos dijeron, bueno, ¿y por qué no aplicamos la misma definición anterior cuando teníamos una variable? Simplemente supongamos que y es constante. ¿Sí? Suponga que y es constante. ¿Eso qué quiere decir? Cuando usted una y, usted supone que es constante, ¿no? Y entonces calculemos el siguiente límite. Suponga que y es constante, o sea, ignoremos a y. No es variable en principio. Y definamos la siguiente derivada parcial. La derivada parcial que se puede escribir así. Hay muchas formas de hablar de una derivada, ¿no? En el curso anterior ustedes usaban f' de x. Aquí, y también lo podían escribir así, la derivada de f con respecto a x. Tenían esas dos formas. Esta es la de Leibniz, como si fuese una fracción, hay un cociente. Entonces nosotros podemos ahorita definir la derivada de f. ¿Sí? Y voy a escribir esta d así como inclinada para sugerir con eso o insinuar que la función f que estoy derivando depende de dos variables, pero yo por un momento voy a ignorar, voy a suponer que y es constante. Entonces la derivada de f con respecto a x en el punto xy lo definimos como un límite, pues. Otra notación que usa el libro es decir que la derivada de f con respecto a x y coloco un subíndice aquí. De f de xy es igual a ¿qué? Es igual al siguiente límite. El límite cuando yo puedo usar la letra h, en el libro usan la letra delta x. Usa la letra h para que recordemos la definición anterior. El límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h. Coma y, porque el y es constante, entonces lo coloco allí. Menos f evaluado en x, y sobre h. Así defino la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces, miren que en todo el tiempo en esta definición, a y no se le está sumando ni restando h. Y no se está perturbando, miren, está aquí. Se está tratando como si fuese constante. A quien le estoy sumando h es aquí, a la variable x, ¿sí? O sea que si ignoráramos el y y si lo borrara, pues, si yo borrara el y pensara que es una función de una variable, estoy replicando la definición derivada que ustedes ya conocen. ¿Sí? Esta es la que ustedes ya conocen. Pero simplemente como es de dos variables, pues le dejo el y allí. Y estoy suponiendo que es constante, ¿no? Y esto es importante, esta observación. Porque esto está diciendo que todas las técnicas que ustedes conocen para derivar del curso anterior se van a poder aplicar aquí en funciones de dos variables. ¿Listo? Entonces así se define la derivada parcial. Bien. Claro, si quiero cambiar la notación, en lugar de llamarle a esto h, borro el h y le coloco otro nombre. Le puedo llamar delta x. ¿Listo? Delta x más delta x sobre delta x. Y hice la derivada parcial. ¿Listo? Bueno, eso es teóricamente hablando. ¿Qué es lo que qué es lo que queremos, la derivada parcial que mide o qué es lo que hace? Bueno, diciéndolo en palabras simples, si yo tengo una función de dos variables, hay variables que afectan más la función que otras, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese esta función f de xy igual a 1000x más y, esta función cambia más rápido cuando hago cambios, por ejemplo, si yo a este x lo cambio un poquito el valor, si le cambio un poquito el valor a x, como está multiplicado por 1000, tiene un impacto mayor
en cómo cambia la función. Es decir, la función es sensible a pequeños cambios en X, porque es 1000 por X más Y. Y no es tan sensible a pequeños cambios en Y. Yo hago un pequeño cambio en Y y eso no altera de forma significativa el valor de la función, ¿no? Entonces las derivadas parciales pueden detectar ese comportamiento, qué variable influye más en el valor total de la función, ¿no? Pero bueno, esa es la definición de la derivada parcial. Entonces, aquí, así, miren. Esa es la definición. Y esa es la que está aquí en el libro. Listo. Sí, definición de las derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x es este límite. ¿Y cómo calculo una derivada parcial entonces? Hagamos un ejemplo. Ojo que esta observación aquí es muy importante, ¿sí? Porque estoy suponiendo que y es constante cuando derivo con respecto a x. Voy a hacer un ejemplo concreto para que no nos llenemos de tanta teoría. Ejemplo. Ustedes pueden preguntar también. Consideremos la siguiente función. F de XY de dos variables. Igual a, por decir algo sencillo, X más 2Y. ¿Listo? Y me dicen calcule la derivada parcial de F con respecto a X. Bien. Derivada parcial de F con respecto a X. Que se escribe así. Que también es una función de dos variables, si ustedes notan. Entonces me piden que calcule eso. Bien. Entonces, ¿qué puedo decir? Entonces, como me están diciendo que calcule la derivada con respecto a X, tenemos que empezar a pensar. Voy a suponer que Y es constante. Sí, es igual a una constante. Una pregunta aquí para los que saben derivar. Todo el mundo sabe derivar, ¿cierto? Si Y es constante, ¿cuánto es la derivada de esta función con respecto a X? Imagínense que Y es el 5, 3. ¿Cuánto debería dar esta derivada con respecto a X? Es ¿Cuánto es uno, la profe. derivada? 1. 1, ¿cierto? Yo tengo X más 5 y derivo esto con respecto a X da 1. Como voy a suponer que Y es constante, pues esta derivada parcial deriva a dar 1. Porque la definición de la derivada con respecto a X es la misma que ustedes estudiaron antes, o sea que las técnicas son iguales. Apliquemos la definición. Entonces, la definición dice que esa derivada es el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De qué? De la función f evaluada en el punto f evaluado en x más delta de x, y. Eso es lo que dice la definición. Menos, y vamos a ver qué es 1, como dice el compañero. Menos la función f de xy. Y todo eso dividido entre delta de x. Listo. Este es el límite que me da la derivada parcial. Ojo, voy a hacerlo así una vez nomás. Después de ahí en adelante vamos a usar solo reglas que ustedes ya conocen. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto es esta función evaluada en x más delta de x, y? Voy a escribir acá arriba. F evaluado en x más delta de x, y. Por eso yo les he puesto un ejercicio, creo, sugerido sobre esto. Entonces, donde está x, en lugar de colocar x, coloco x más delta de x porque le estoy evaluando en este nuevo punto. Entonces aquí iría x más delta de x. Porque si yo les pidiera que evaluaran esa función en el punto 1, 1, entonces donde está x coloca 1 y donde está y coloca 1. Aquí es la misma idea. Donde está x, pues coloco x más delta de x porque esta es la coordenada, la abscisa que estoy evaluando en x. Aquí. Y y es igual a y, entonces más 2y. Eso da f evaluado en x más delta de x, y. Entonces lo coloco aquí. Miren. Pues queda x más delta de x
más 2y. 2y aquí. Menos la función, menos f de xy, pero la función es x más 2y, entonces resto. Y, ojo, como la función tiene dos términos, tengo que colocar un paréntesis antes de hacer esa resta, ¿no? Porque ese menos afecta a los dos términos de la función. Y ese es el límite que debo calcular. Ojo, como este menos distribuye aquí en el paréntesis, a la final, ¿qué queda? Va a quedar menos x menos 2y. Sí. Menos x menos 2y. ¿Listo? Y puedo simplificar términos que son semejantes. Bien, álgebra básica, digamos. Este x se cancela con este x. Este 2y que está positivo se cancela con este menos 2y. Y queda delta x sobre delta x. Queda esto nomás. ¿Sí? O sea que delta x sobre delta x pues son el mismo número. Es un número que tiende a 0. Pero como estoy haciendo el cociente, ese cociente es 1. Entonces me quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 del número 1. O sea que es el límite a 1. Es decir, esta derivada parcial vale 1. ¿Listo? Y miren que no teníamos que hacer todo ese proceso porque, de hecho ya el compañero nos había dicho, ¿no? Es como si hubiésemos supuesto y constante y derivado normalmente. ¿Sí? Si ustedes dicen, es fácil de recordar. Si le dicen, calcule la derivada parcial de f con respecto a x, usted inmediatamente dice, ah, bueno, como es con respecto a x, miren, aquí está, me lo están diciendo en el subíndice. Entonces voy a suponer que y es constante. Y listo, y derivo. ¿Sí? Generalmente no. Ahorita voy a establecer un teorema donde no vamos a tener que hacer esto todo el tiempo. Usar límites. No es necesario. Porque como esta definición es igualita a la del curso de cálculo diferencial, solamente que supone y constante, pues todas esas técnicas valen, ¿no? Así que en ese orden de ideas, ¿quién me puede decir cuál sería la derivada parcial de f con respecto a y? ¿Qué creen que debo suponer entonces en este caso? Que X sea constante. Entonces, exacto, entonces inmediatamente como yo veo este índice, debo pensar, ah, X es una constante. ¿Sí? X es una constante en ese proceso y como esta definición es una generalización del caso anterior, del curso de cálculo diferencial, ¿cuánto es la derivada de esto si X es constante? Piensen que es el 1 o el 2 cuando lo derivo con respecto a Y. Sería Y. La derivada de 2Y, ¿cuánto es? 2. Entonces sería 2, ¿cierto? Sería 2. Porque usted supone que X es constante. Mire, voy a suponerlo, por decir algo. X es 5. Y usted está derivando con respecto a Y esta función, es 2. ¿Listo? Entonces, ese es el procedimiento. La definición de la derivada parcial de f con respecto a y es lo que usted espera. Es el mismo límite, pero miren que en este caso sumo delta de y en la coordenada y. O sea, es como x constante, mire que aquí a x no se le perturba, se deja tranquilo, quieto. Aquí también x está quieto. Se le suma delta de y a esta coordenada y divido sobre delta de y y tomo el límite. Por eso las mismas las técnicas que usted ya conocen son válidas. ¿Listo? Hagamos otro ejemplito. Bien. La idea no es que sigamos usando la definición con límites. O sea, mejor dicho, la observación importante que ustedes deben tener en cuenta es para que puedan usar las técnicas que ya conocen es si voy a derivar f, que depende de xy, con respecto a x,
Entonces, supongo que y es igual a una constante. Y aplico las reglas usuales de derivación. O sea, las reglas que ustedes ya conocen. ¿Sí? Y lo otro es lo mismo, pero con respecto a y. Si voy a derivar respecto, y después vemos interpretación geométrica. ¿Qué es lo que sucede? En este caso que tenemos una superficie, las derivadas parciales que son, ¿no? Si voy a derivar con respecto a y, supongo que x es constante. Ok, x es igual a una constante. Y de nuevo, pues aplico reglas usuales de derivación. Listo. Esa es la idea. Entonces vamos a hacer una serie de ejemplos para ilustrar mejor eso. Bien, pero eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Eso es derivadas parciales, nada más. Tener en cuenta esto. Ejemplo. Otro ejemplo. Ya en el que no lo hagamos por medio de un límite, sino con las reglas que ustedes ya conocen. Entonces, considera la siguiente función. f(x)y igual a... Vamos despacio. Entonces, x a la 2 menos x por y. Esto es importante que quede claro porque de ahora en adelante todo el tiempo se va a usar. Hasta el final del curso. Igual a y a la 2. O coloquemos raíz de x. Raíz de y, perdón. Esa función de dos variables. ¿Cierto? Hoy nos vamos a dedicar por lo menos solamente a que esto quede bien claro. Luego vamos a ver las aplicaciones y demás. Entonces me dicen calcule la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Qué me ayuda? Entonces dice con respecto a x. Porque esta es la notación. Ya no se coloca f', sí. Porque como hay dos variables, yo coloco una prima, no sé si es con respecto a x o con respecto a y. Por eso es que se coloca este subíndice. Me dice con respecto a qué va a derivar usted. Entonces, si es con respecto a x, siempre tenemos que venir por acá y pensar, bueno. Entonces voy a asumir por la definición que vimos antes que y es constante en este proceso. Estoy siendo repetitivo, pero porque yo ya he dado este curso varias veces y a veces hay problemas. Bueno, ¿cuánto me va a derivar esta primera parte con respecto a x? Según las 2x reglas del 2x, las reglas del curso anterior, ¿no? 2x. Y este menos pedacito, 1. eso. Bueno, aquí donde está el detalle, ¿no? Usted está suponiendo que y es Es constante. menos y. Menos y. ¿Sí? Porque si usted tiene, por ejemplo, si usted tiene menos 3x, ¿sí? Y usted deriva eso, ¿qué queda? Menos 3, ¿cierto? Aquí y es constante. ¿Sí? La derivada de x, o mejor dicho, usted dice así. La derivada de x es 1 por la constante que la acompaña. En este caso, como dice el compañero, menos y. ¿Sí? Debe quedar claro para todos ese menos y sobrevivió allí. ¿Listo? Es una multiplicación, miren. Bien. ¿Y cuánto es la derivada aquí con respecto a x de esto? Si y es constante, raíz de y, ¿qué es? Constante también, ¿o no? Sería 0. Más De 0. cero. Sería 0. Que si y es constante, su raíz cuadrada también. O sea, esto es una constante. Porque en este proceso estoy derivando con respecto a x. Entonces es 0, como dice el compañero. Entonces a la derivada parcial con respecto a x. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. No dejarse engañar allí. Estar muy atentos. Entonces, simplemente queda 2x menos y. Esa derivada parcial.
¿Cuánto da la derivada parcial ahorita con respecto a y? F derivada con respecto a y. ¿Qué es? Entonces, en este proceso, se asume es que X es una constante en todo. Y aplico las reglas usuales. X es constante. Entonces, ¿cuánto da esto? 2x menos x. 2x. Ah, no. Bueno, vamos paso a paso. Ah, Ahí en ese caso, no. x al cuadrado sería 0 porque si es una no, sí, constante. 0. Sí, 0. Exacto. El X al cuadrado sería 0 porque yo estoy derivando con respecto a Y. He supuesto que X es constante. Entonces, la derivada de esto con respecto a Y es 0. Mejor dicho, ¿esto tiene Y por algún lado? No. Entonces es 0 la derivada. Corremos aquí para no desconcentrarme. Entonces, esta primera parte que señalé en color verde, esa derivada es 0. Menos. ¿Cuánto Menos es la y. derivada de esto con Menos respecto a y, Y? ¿no? ¿Seguro? Porque usted está derivando con respecto a Y. Que eso, Menos X es x. constante. Menos Entonces, x. Menos menos x. X. Correcto. Menos X. Porque es como si usted tuviese menos 3Y o la derivada de menos 3Y es menos 3. La derivada de menos X por Y con respecto a Y es menos X. ¿Y cuánto es la derivada de raíz de Y? Esta también se Sería puede... un Sí, medio de raíz de y. exacto. Entonces, esta la deben saber por tablas o que se acuerdan del curso anterior. O ustedes pueden escribir raíz de Y. Se puede escribir como Y a la 1/2. Esto se puede hacer. Y el exponente pasa a multiplicar. Entonces, por eso queda 1/2 de Y a la menos 1/2. Pero Y a la menos 1/2 es 1 sobre raíz de Y. Eso queda así. ¿Listo? Esa es la derivada parcial de F con respecto a Y. Bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese jueguito que hay entre considerar una variable constante, mientras con la otra aplico las reglas usuales. ¿Sí? Tener eso presente. Porque la definición, como se dio la definición, así es que funciona esto. ¿Sí? Bueno, aquí hablan de una notación, ¿no? Entonces, hay dos formas de referirse, ya las mencioné. Usted puede hablar de la derivada parcial de F con respecto a X así. Inclusive es común que uno diga simplemente esto. Así que no coloque que depende de X, Y, sino así, nada más así. La derivada parcial de F con respecto a X. La derivada parcial de F con respecto a Y. Así. Notación nada más. Inclusive hay otro tipo de notación que es poco usual. El libro ni siquiera la usa. O sea, la menciona, pero no la usa casi. Una forma de escribir una función de dos variables es decir, z igual a f de x, y. Entonces, para referirse a la derivada parcial de f con respecto a z, uno puede colocar z subíndice x o z subíndice y. Pero esta casi no se usa. Se usa más la que está escrita aquí en color verde. Bien. Bueno, otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo un poquito más interesante. Consideren esta función f que depende de x y de y. Por ahorita estamos preocupados en estas habilidades técnicas, que sepamos calcular la derivada bien. Enseguida les muestro la interpretación geométrica de la derivada parcial, de las dos. También van a ser pendientes de algunas curvas, ya vamos a ver cómo. Pero miren esta función, x por exponencial de x por y. O sea, una función de dos variables
cuyo dominio inclusive es todo el plano complejo. Perdón, todo el plano cartesiano. Me dicen que la derive con respecto a X. ¿Quién me ayuda a calcular esta derivada? Entonces, fíjense que, bueno, nuevamente, soy repetitivo, pero puedo derivar con respecto a X. Entonces, asumo que Y es una constante. Y entonces, ¿cómo derivo eso? Pues aquí tengo un producto de dos funciones, ¿no? Puedo usar regla del producto para derivar aquí. Puedo usar regla del producto. Porque esto es como si estuviese, como es una constante, es como si tuviese X exponencial de 3X. Ya, ¿cómo derivaría esto en el curso anterior usando regla del producto? ¿No? ¿Qué es que dice la regla del producto? Que si usted tiene dos funciones, f por g, usted quiere derivar ese producto, eso es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Estas son las reglas que ustedes conocen, ¿cierto? Pues podemos aplicarla aquí suponiendo que y es constante. De hecho, puedo suponer que esta de aquí es la función f. O bueno, coloquemos f aquí, pero no confundamos las dos f. Y esto es g. Y aplico esta regla. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la derivada de f con respecto a x? La derivada de x, 1, ¿cierto? Por esa exponencial sin derivar. O sea, por exponencial de xy. Más, según la fórmula, el primer factor, que es x, por la derivada exponencial. ¿Cuánto es la derivada exponencial? ¿Alguien se acuerda? Es A la la única, X, es la única función que se la derivo, da ella misma, ¿cierto? Si sí, yo derivo esta función, da ella misma. Queda exponencial de x por y. Pero por regla de la cadena, es ella misma por la derivada interna. ¿Cuánto es la derivada de x por y con respecto a x? Es Y. Es y. Sí. Sí, porque la derivada de x es 1, 1 por y. Y. Entonces ahí calculé esa derivada parcial, ¿no? Yo puedo escribir más bonito si quiero. Puedo inclusive factorizar el exponencial de x, y. Puedo colocar un paréntesis y ahí queda el 1 más x por y. Ahí factoricé. Que factoricé exponencial porque aparecen los dos términos. Miren, este y este. Cuando lo factorizo, ¿qué queda por en el paréntesis? Pues queda este 1. Mírenlo aquí. Y queda este x por y que está acá. Bueno, no es necesario factorizar. Yo lo escribí así porque se ve más bonito, pero lo puedo dejar así también como está ahí. Le borro este 1 y ya. Listo. Ahí derivé con respecto a x. Con respecto a y, ¿cuánto sería la derivada? ¿Es más fácil o no? Pues coloquemos aquí. La derivada parcial de f con respecto a y. ¿Cuánto da eso? Entonces, como es con respecto a y, en este proceso, supongo que x es una constante. Y como x es una constante, y esta es la función f, ¿ustedes creen que requiere usar regla de producto aquí o no es necesario ya? Por ejemplo, cuando ustedes tienen si usted tiene la función 3 veces exponencial de x, 3 por exponencial de x, aquí usted no usa regla del producto, simplemente haría la exponencial y ya. Y multiplica por la constante que esté al lado. ¿Sí? Aquí es lo mismo, pues, como x es una constante, va a quedar x por la derivada exponencial que está aquí. La derivada exponencial es ella misma por la interna. Pero ojo, estoy derivando la interna con respecto a y. ¿Cuánto da la derivada interna entonces? La derivada de esto con respecto a y. X, profe. X. X. Queda por aquí.
¿sí? Usando propiedad conmutativa de los números, puedo multiplicar ese x con el x de acá, queda x a la 2. Entonces, esa es la derivada parcial de f con respecto a y, ¿sí? Miren que no necesariamente esas derivadas parciales son iguales, ¿no? Miren que dan diferente. Aquí dio esta expresión, aquí dio esto. Generalmente no tienen por qué coincidir. ¿Tiene ¿Listo? partido? Esto no tiene por qué coincidir. Bien. Entonces yo puedo establecer un teorema si deseo. Entonces, el teorema es el siguiente, ¿sí? Para que ustedes sientan cómo de en adelante usando todas esas reglas que ya conocen. Teorema. Sí. Teorema. Entonces, si usted tiene el producto de dos funciones de dos variables, f de x, y, por g de x, y. Si usted quiere derivar ese producto con respecto a x, pues eso es igual a las reglas usuales. Entonces, la derivada de la primera función, la derivada de f. Voy a escribir así nomás con respecto a x para no gastar tanto tiempo. Ya sabemos que f y g dependen de x. O si quiere lo escribo aquí, para no escribir x y en todas partes. Sean f y g, digamos, derivables. Sean f de x, y, g de x, y funciones cuyas derivadas parciales existen, ¿no? Por hipótesis. Coloquemos aquí, pues. Profe, es el teorema. Sí, esa es la hipótesis. Ah, listo. Entonces, supongo que usted tiene dos funciones y las derivadas existen. Sí, las derivadas parciales existen. Entonces, la derivada de f por g, si de ese producto es igual a la derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? Por g más f por la derivada parcial de g con respecto a x. O sea, estoy reescribiendo en términos de derivadas parciales la regla del producto que ustedes ya conocen, ¿sí? Esto sería válido también para la derivada parcial con respecto a y. O sea, puedo escribir exactamente lo mismo, solamente que aquí donde está x coloco una y y ya. En todas partes y tengo otro resultado. O sea, la derivada de f, la derivada parcial de f por g con respecto a y es igual a la derivada parcial de f con respecto a y por g